Vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Hoy voy a hablar un poquito de doctrina y es pues un terreno bastante delicado, ¿verdad? Porque nosotros, los que predicamos, los que hemos hasta ahora tenido esa oportunidad, podemos llevar un rebaño con nuestra doctrina a prados verdes, pero también lo podemos llevar de manera equivocada a un despeñadero. Por eso es tan importante que usted no solo se quede con lo que la persona que está aquí al frente suyo le predique, sino es importante que usted en su casa escudriñe las escrituras, porque delante del Señor usted no va a tener una excusa. Delante del Señor usted nunca va a poder tener una excusa. Lo invito a que cierre sus ojos y que oren por mí. Estoy nervioso por lo que voy a predicar. Padre, te damos gracias por este hermoso día. Señor, tú respaldas tu palabra, Padre. Y creo que lo que hoy le vas a decir a tu pueblo, Señor, lo que hoy quieres decirle a esta iglesia, Señor, es sumamente importante para todos, Señor, porque de una buena doctrina, Padre, es de la que podemos, Señor, conocerte de la forma correcta. Yo te doy gracias por todas estas personas que hoy dispusieron de su corazón para venir hoy a tener un rato de intimidad contigo en este lugar, para adorarte y para glorificar tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Esta semana he estado pues inquieto buscando, quizás escuchando las formas diferentes que tienen muchos pastores de lo que es el evangelio y de lo que es el cristianismo. Pude encontrar a alguien con el cual, escuchen, yo me identifico. Ustedes van a escuchar lo que este hombre del Señor, cómo él entiende el evangelio, cómo él entiende el cristianismo. Y de esa forma, pues usted va también a escudriñar y a mirar si es la forma correcta. Dice, esta persona dice así: Jesús no vino a traer el evangelio. Jesús es el evangelio hecho carne. Muchos no lo habíamos entendido de esa manera. Jesús no vino a traer el evangelio. Él es el evangelio hecho carne. Amén. Pero también decía esta persona lo siguiente: el cristianismo no es una ideología, no es algo en lo que yo me percibo. O sea, hoy amanecí siendo cristiano. No, hoy tengo la idea de que soy cristiano. Tampoco. Esta persona dice, el cristianismo es una naturaleza. ¿Y saben por qué él dice que el cristianismo, o la Biblia dice que el cristianismo es una naturaleza? Porque no necesita la intervención del ser humano para reproducirse. La naturaleza, si lo vemos en el tiempo físico, la naturaleza no necesita de una intervención humana para ella misma reproducirse. Ella misma florece, ella misma hace todo el proceso y se multiplica. Así es el evangelio de Cristo. Es una naturaleza. Es decir, que cuando yo creo, cuando yo me creo que soy el que estoy llevando la palabra y convenciéndolo a usted de que crea en Cristo, estoy muy equivocado, porque es Cristo en mí. Yo simplemente soy ese vaso, esa vasija, pero lo que lo llena a usted no es el vaso, ¿cierto? Lo que nos llena es lo que está adentro
y lo que está adentro es Jesucristo. Es el agua de vida. Amén. Es decir, no es porque yo me congrego, no es porque sirvo a Dios, no es porque un día pasé al frente a hacer la oración del pecador o la oración de fe, como le llamamos, ¿verdad? No es por eso que yo soy un cristiano. Dice, si no hay muerte, no hay resurrección. Es decir, si usted no ha muerto antes a lo que traía de su vida pasada, usted no es cristiano. Usted no ha muerto para que Cristo viva en usted. Es la única manera de que Cristo viva en nuestras vidas. Amén. Si no hay un nuevo nacimiento, no hay cristianismo. Si una persona pasa, usted puede pasar al frente, ¿verdad? Porque quizás el mensaje tocó su vida, la adoración tocó su vida, pero eso no es lo que lo hace a usted cristiano. Y usted puede pasar al frente y lo que siempre decimos, ¿verdad? Señor, te entrego toda mi vida. Señor, sé tú desde ahora en adelante mi Dios. Pero dice esta persona que cuando llegamos a nuestros hogares, tiempo después, seguimos tomando nuestras propias decisiones. Quiere decir que lo que usted dijo aquí delante, eso nunca ocurrió en su vida. Nunca ocurrió en nuestras vidas. Tenemos que dejar que sea el Señor que tome esas decisiones. Cuando Cristo está en nosotros, Él es el que toma esas decisiones por nosotros. Amén. Pero dice también esta persona, cuando nos, digámoslo así, como decimos los costeños, cuando nos tragamos ese cuento mal contado, dice que al poco tiempo usted habla como un cristiano. Dice, canta como un cristiano. Predica como un cristiano. Pero nunca ha conocido a Cristo, porque nunca ha perdido su vida por ir en pos de Jesucristo. Amén. No es Cristo que vive en nuestras vidas, sino que nosotros seguimos tomando nuestras propias decisiones. Y dice así esta persona, necesitamos garantizar la naturaleza de la iglesia. Es fundamental porque la iglesia, no las cuatro paredes, usted como iglesia, expresa la naturaleza de Cristo. Usted como iglesia expresa la naturaleza de Cristo. Por eso tenemos que garantizar esa naturaleza en nosotros. Y no es sino es a través de nuestra muerte para reconocer a Cristo en nosotros. Pero además, este hombre decía lo peligroso que es predicar en la iglesia un Dios a nuestra medida. Un Dios que responde a nuestras expectativas, un Dios que responde a nuestras necesidades, a nuestros deseos, un Dios que lo hemos conocido como nuestro proveedor. Y entonces él decía, hemos entendido el evangelio al revés o el evangelio a lo contrario. O sea, nos han dicho o hemos entendido que Dios es para mí, cuando es todo lo contrario. Yo soy para Él, hecho por Él y para Él, dice su palabra. Amén. Es decir, que cuando yo tengo un Dios que viene a arreglar mis problemas, estoy enseñando un evangelio todo lo contrario de lo que esta palabra dice. Y entonces es cuando no veo esas promesas del Señor en mi vida. Pero ¿qué pasó si aquí me dijeron que el Señor iba a arreglar mi situación? ¿Qué pasa que no veo esas promesas que un día me predicaron, que un día me dijeron de ese Dios que yo conocí? Entonces es cuando nuestra fe
desmaya. Cuando viene a nuestros corazones la duda, cuando viene a mí, Señor, ¿y dónde estás tú? ¿Dónde está ese Dios que yo conocí, verdad? Pero es porque siempre me predicaron un evangelio en el cual Dios estaba puesto a mi servicio y no yo al servicio del Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso a esa palabra, a ese nombre todopoderoso? Cuando vemos a Dios como nuestro proveedor, cuando lo conocemos de esa manera, o cuando nos lo predican de esa manera, hay una sola cosa que no podemos reproducir en los momentos difíciles de nuestra vida, y es el carácter de Cristo, porque nunca estuvo con nosotros. Teníamos ese Dios que lo teníamos, era como nuestra despensa, ¿verdad? Para todas mis dificultades y para todos mis problemas. Ese carácter de Cristo, cuando no conocemos a Dios por las razones correctas, ese carácter no lo podemos reproducir en nuestras vidas. Amén. Y ahora sí voy a predicar como dice Pastor Luis Daniel. Y hoy quiero traerles una enseñanza que tiene mucho que ver con todo esto. Porque nosotros como iglesia hemos encontrado ese tesoro. Voy a hablarle de esas dos parábolas que se encuentran en Mateo, del campo, el tesoro que estaba en el campo, pero también de esa perla que se busca, ¿verdad? Y cuando la encuentra, ese mercader va y vende todo lo que tiene para comprar esa perla preciosa. Nosotros hemos encontrado quizás esa perla, hemos hallado ese tesoro, pero aún no le damos el valor que él merece. Los invito a que abran sus Biblias en Mateo 13, versículo 44. Vamos a estar leyendo esas dos parábolas. Cuando lo tenga dicen amén. Mateo 13, versículo 44 en adelante. Dice, tiene como título El tesoro escondido. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso, escuche, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Pero además el Señor ahí mismo les da otra parábola explicándole a los discípulos cómo un pecador llega al reino de los cielos. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader, y aquí no dice que busca, aquí no dice que haya, perdón, aquí dice que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. En pocas palabras, el Señor en estas parábolas describe el proceso por el cual un pecador es traído al reino de los cielos. Amén. Este hombre que andaba por la vida disfrutando de todos los placeres, de todo lo que este mundo tenía, esa era su luz, ¿verdad? Disfrutaba de todo lo que había en este mundo, por esa ceguera, por esa necedad o esa ceguera espiritual. Él pensaba que era todo lo que había en la vida. Lo que nosotros pensamos antes de conocer a Jesús es eso, ¿verdad? Que esto es todo lo que hay. Y la carne lo que piensa y lo que nos quiere hacer creer a nuestro espíritu es que esto es todo lo que hay. Y por eso el pastor nos decía, esto quiere todo ya, para allá de una vez, porque la carne sabe que se va a quedar. La carne sabe que va para el polvo. Amén. Así que este hombre disfruta y goza de todas las cosas de la vida. Y, ¿por qué no decirlo? A nosotros los cristianos a veces hasta nos da envidia.
ver cómo la gente del mundo goza y nosotros con Cristo y estamos. Y nos preguntamos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Entonces este hombre de repente se topa con un tesoro incomparable y más valioso que lo que todo él ha visto en su vida. Pero lo más importante aquí es que cuando él pregunta el precio, el dueño de aquel campo le dice: te cuesta todo, hasta tu propia vida. Pero este hombre está tan gozoso, él siente que encontró algo más valioso que lo que tenía, que va y vende todo para poder obtener esa riqueza, ese tesoro que es Cristo Jesús. Y vende todo para obtenerlo. Así que así describe Cristo la entrada de un pecador al reino de los cielos, de esa manera, así sencilla. Así describe Cristo lo que significa conocerle a Él. Nos han descrito en nosotros otra forma de tenerlo. Nos han enseñado otra forma de tenerlo. Y la forma correcta de tener a Cristo es vendiendo todo, despojarme de todo lo que tengo, morir por la causa de Cristo, morir a todos mis deseos. Amén. Nosotros un día hallamos un tesoro que siempre estuvo ahí delante de nosotros, pero el brillo de las cosas de este mundo, ¿verdad? La luz que resplandecía por todo lo que este mundo arrastra, no nos dejaba ver, estábamos cegados y no nos dejaba obtener ese tesoro. Pero lo preocupante para nosotros como iglesia es cuando hallamos ese tesoro, ya sabemos el valor, pero ¿saben qué hacemos? Estamos negociando todavía con el dueño de aquel campo, porque creemos que con Dios se puede hacer trueque, creemos que con Cristo puedo traerme algo del mundo e incrustarlo en Él, en Cristo. Creo que puedo obtener el tesoro, pero quedarme con un poquitico de aquello. ¿Les ha pasado? A mí me pasa. Amén. Entonces, nosotros como iglesia a veces estamos regateando el precio de ese tesoro que hallamos todavía. Por eso viene un pecador, se topa con ese tesoro y no la piensa dos veces para dejar todo. Y nosotros como cristianos lo que hacemos a veces es criticar a esa persona que tuvo el valor de arrebatar el reino de los cielos por su valentía que nosotros como pueblo de Dios nos falta. Amén. Y quiero que vayamos al libro de Hechos 9. Alguien con poder, con dinero, que no desaprovechó la oportunidad cuando encontró ese tesoro. Su nombre era Saulo, después llamado apóstol Pablo. Creo que la historia muchos la conocen. Amén. Vamos a leerlo todo para tener, los que no se sepan la historia tengan el contexto de esta historia del apóstol Pablo. Cuando lo tenga, dicen amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera en el capítulo 9 de Hechos, capítulo 9 de Hechos. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Y cuenta la historia en el 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Camino a Damasco, el apóstol Pablo o Saulo se tropezó con ese tesoro y empieza a describir cómo apreció ese tesoro. Vamos a seguir leyendo.
Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, escuche las palabras de Saulo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué me vas a dar a cambio? ¿Cómo dijo? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando conocemos nuevamente a Cristo por las razones incorrectas, lo primero que hacemos es preguntarle a Dios qué va a hacer por nosotros. Dios nuevamente al servicio de nosotros, no nosotros al servicio de Él. Y miren que esta persona perseguidora del pueblo de Cristo, lo primero que hizo cuando se topó ese tesoro, lo que dijo fue: ¿qué quieres que yo haga? Él vio algo más en esa luz. Él encontró algo más en ese tesoro. Y sigue describiendo: y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, asustado, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y viene una parte muy interesante: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo no me imagino que usted llegue en estos momentos aquí, bueno, al altar aquí, diga: yo quiero conocer a Cristo. Y el Señor de una vez le revele todo lo que va a padecer por Cristo. Yo creo que la mitad de la iglesia nos iríamos corriendo a pensarlo en la casa. Sí, esa es nuestra naturaleza. Porque no hemos conocido a ese Dios al que me hace morir a todo antes de obtenerlo a Él. Amén. Entonces, este hombre, imagínense, después que pasa por todo esto, con tantas riquezas, con tanto poder que tenía Saulo, tantos amigos, es ese tipo de pecador que deja todo, que aborrece todo. De hecho, más adelante en este mismo libro él dice: todo lo tengo por basura, ¿verdad? Por el nombre de Cristo. Algo más vio Saulo en esa luz que le rodeó, ¿verdad? Para aborrecer todo lo que tenía, todo el poder, y irse en pos de Jesús. Pero no le importó deshacerse de todo. Aún así, el Señor dice: le voy a mostrar todo lo que tiene que padecer por mi nombre. Y este hombre, en vez de retroceder, va hacia adelante. Gloria al nombre del Señor. Fue entonces Ananías en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, el 17: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
Y también es importante eso, el por qué no somos llenos del Espíritu Santo nosotros a veces. Porque no hemos aborrecido lo que nos hace daño. El Señor no puede estar en comunión con nosotros cuando aún tenemos amistad con el mundo. Amén. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Otras cosas en la que hemos aprendido con nuestro pastor es que cuando conocemos a Cristo, ¿verdad? Cuando conocemos a Cristo, decimos que entramos en un mal llamado y que proceso para conocer a Jesús. Es esperando qué me va a dar Dios para poder aceptarlo de verdad en mi corazón. Cuando yo recibo a Cristo por las razones correctas, yo no entro en un proceso, yo recibo a Cristo como tal es. Yo muero a todo lo que yo soy para recibir al Señor en mi corazón. Entonces miren que dice, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, dice la palabra del Señor, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Miren lo que este hombre encontró. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar presos ante los principales sacerdotes. Pero este hombre no desistía. Y dice el versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los discípulos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Yo no sé qué Dios les han presentado. Yo sí sé que Dios me presentaron un día, pero hoy tengo la oportunidad de volver a aceptar a Cristo, digamos, por las razones correctas. Y ya nosotros como iglesia sabemos a qué tenemos que morir. Ya sabemos el valor de ese tesoro inigualable que es Cristo Jesús. Amén. Pero si es el tiempo, digámoslo así, de que tú aceptes a ese Dios. Si todavía no has muerto al pecado, si todavía crees que puedes arrastrar cosas para traerlas a Cristo, estás equivocado. Estamos muy equivocados. Tenemos que vender todo para comprar ese campo, para obtener ese tesoro. O no sabemos el valor de ese tesoro, o no sabemos el precio de una perla, no de una perla, sino de una perla preciosa. Amén. Dele un aplauso al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Miren de dónde nos ha sacado el Señor. Segunda de Corintios 4:3. Dice así de la siguiente manera. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Vuelvo y le repito, ¿dónde estábamos hace un tiempo nosotros? Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. En pocas palabras, hay una excusa ahí al pecador. Está ciego, está viendo un tesoro donde no lo hay. Eso es todo lo que él ve, esa luz. Pero usted y yo, ya esas vendas nos fueron quitadas. Ya usted puede hallar ese tesoro, ya usted puede comprar esa perla preciosa, que su valor es incalculable. Y cuando usted vaya a comprarla, quizás no, es seguro que el Señor le va a pedir su vida.
Falta ver que usted esté dispuesto a perder su vida para hallar la vida en Cristo Jesús. Amén. Lo invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor.